con mucho gusto. Bien, entonces en la próxima clase, para evitar este tipo de cuestiones, voy a generar la reunión desde Classroom y tienen que entrar todos, y el que no entre desde Classroom, pues ya no será asunto mío, ¿va? Porque yo estoy enviándolos con el ánimo de que entren automático y que no se nos cuelen personas que no pertenecen al curso. Bien, bienvenidos entonces, estimados. El día de hoy vamos a ver lo que corresponde al contrato. Espero que hayan tenido la oportunidad de trabajar los cuestionarios que estamos subiendo ya a Classroom. Son poquitas preguntas, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver el contrato. Ya vimos el negocio jurídico, que es un acto jurídico, que son hechos jurídicos, hechos voluntarios y hechos involuntarios. Podemos decir entonces que el contrato en sí lo vamos a encontrar regulado, por supuesto, en nuestro Código Civil. Y vemos entonces que el acto jurídico tiene un antecedente, un hecho revestido de carácter jurídico, como veíamos, que los hechos, si no están revestidos de juridicidad, no interesan al derecho objetivo. Pero es el derecho objetivo el que los califica para que puedan tener relevancia jurídica. Entonces, el acto jurídico, ¿ya?, se caracteriza porque la persona, al actuar en él, quiere un resultado de su acción. En el acto jurídico, ahí hay voluntariedad, ¿verdad? Contrario a lo que habíamos visto, que en los hechos no hay voluntariedad. Por ejemplo, los hechos de tránsito, ¿ya? En un accidente de tránsito nadie tiene la voluntad de causarle daño a una persona. Sencillamente sucede por circunstancias ajenas a la voluntad de la persona. Entonces vemos que el contrato es toda manifestación de voluntad, ¿ya? Esa voluntad es hecha por una o varias personas. Y ojo con eso, porque dice con la intención. Hay una intencionalidad, hay una, digamos, una actitud, hay una voluntariedad, ¿ya?, de causar un cambio en el mundo exterior. ¿Y cuál es la intención? Es crear, modificar o extinguir un derecho. ¿Ya? Eso es el contrato para el autor Massaud. Entonces podemos decir que el contrato es la mejor expresión de un acto jurídico, ¿ya? Como vemos en la segunda parte de nuestro Código Civil, en los contratos en particular, ahí vemos todos los contratos, por ejemplo, el contrato de arrendamiento, los contratos de compraventa. Hay una intención, ¿ya?, de comprar, por ejemplo, un bien inmueble, si fuera un contrato de compraventa de bien inmueble, o fuese un contrato de arrendamiento, entonces hay la voluntad, hay la intención, ¿ya? Bien. Pero como dice Valverde, es más preciso el uso del término negocio jurídico, porque hay actos que no caen dentro de la figura del contrato, mientras que todo negocio jurídico es un contrato, ¿ya? Esta es la orientación de nuestro Código Civil, según Arturo Villegas Lara. Podemos decir entonces que el contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear. Vean, hay un acuerdo, ¿ya?, de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial, ¿ya? Bien, muy importante que ustedes, como vimos en la primera clase, que pudiesen tener sus cámaras abiertas, porque me da la impresión como que estoy hablando con mi pantalla y no con ustedes. Entonces, es importante que activen sus cámaras, como lo habíamos hablado, ¿verdad? De hecho, estamos en grabación. Estoy revisando ahí y estoy preparando unos videos que voy a compartir con ustedes próximamente para que tengan acceso a estas clases, ¿verdad? Para que no solo queden
en esto acá. Siempre voy a hacer unas pausas y voy a dar unos minutos para que intervengan ustedes. En este momento vamos a continuar, ¿verdad? Bien, muy bien. Entonces, así que no se vayan a angustiar por las diapositivas, que siempre voy a tratar de generar unos videos y compartírselos. Bien. Entonces, podemos concluir que todo negocio jurídico es un contrato. Siempre va a ir en un contrato. Todo negocio jurídico. Ya vimos que es un negocio jurídico, ¿verdad? Pero no todo acto jurídico es un contrato. Por eso es más preciso el uso del término negocio jurídico. Como vimos, nuestro ordenamiento jurídico sigue la teoría alemana, que le denomina negocio jurídico. ¿Cómo podemos ubicarlo? En nuestro Código Civil vemos que le denomina negocio jurídico, 1251. Dice, el negocio jurídico requiere para su validez y establece qué requisitos deben cumplirse para, pues, considerarse válido, ¿verdad? Bien, entonces, negocio jurídico, dice el autor Arturo, que es la manifestación de voluntad que va a generar obligaciones de naturaleza contractual, ¿verdad? Esa es nuestra conclusión. Bien. Ahora veamos cuáles son esos elementos del negocio jurídico. Tenemos ciertos elementos. Entonces se dice que para establecer si un acto jurídico es o no es un negocio jurídico, pues no interesa lo que las partes hayan querido, ¿ya? Sino la valoración, ojo con eso, que el ordenamiento jurídico le va a otorgar a cada acto voluntario, ¿ya? O sea, ¿qué es lo que las personas quieren? Sí, pero hay una calificación que hace el derecho objetivo. Y le va a otorgar a cada acto voluntario, ¿verdad? Esa calificación, esa valoración. No hay problema. De forma tal que un acto será negocio jurídico cuando la ley, fíjense ustedes, le otorgue esa categoría. De lo contrario, no va a ser negocio jurídico. Será otra cosa. Menos negocio jurídico si no está calificado en la ley. Ahora, fíjense que hay un artículo muy importante, espero que ustedes no lo hayan pasado por alto dentro de su lectura que les encomendé. Si bien es cierto, tenemos una enumeración de los contratos civiles, pero como estamos hablando de la voluntad, ustedes se van a recordar qué artículo es, ahorita lo voy a analizar. Dicen, cuando la ley no declare una forma específica, fíjense ustedes, para un negocio jurídico, los interesados pueden usar la forma que consideren conveniente. Es decir, ¿de qué forma lo van a realizar? ¿No? Es decir, aquí estamos hablando de que va a existir negocio jurídico independientemente de esa valoración, ¿ya? Que haga el orden jurídico. ¿Ya ubicaron ese artículo? Y ese es correcto, así es. Y ese, fíjense ustedes El que, 1257, licenciado. por favor, solo escríbanlo en el chat, no me interrumpan. Muy bien, entonces vemos aquí, si ustedes quieren, le anotamos ahí, por favor, la denominación de contratos atípicos. Ese es el fundamento legal de los contratos atípicos. Los contratos típicos los vamos a encontrar en la segunda parte, ¿verdad? De los contratos en particular. La primera parte, pues, como vemos, es todo lo que consiste en el negocio jurídico y que corresponde a los elementos que debe contener el negocio jurídico. Vemos entonces que a pesar de que la forma, ¿ya?, se la va a dar la ley,
Pero nuestro ordenamiento jurídico hace esta calificación. Es decir, las partes pueden venir por la autonomía de la voluntad. Recordemos que la autonomía de la voluntad es uno de los principios fundamentales del derecho civil, en los cuales se establece que prevalece la voluntad de las partes. Bien, vemos entonces que se ha modificado la concepción del negocio jurídico y se entiende como el negocio jurídico como una declaración de voluntades. En la doctrina existe consenso, por supuesto, en toda la doctrina, excepto la doctrina francesa, en el concepto de supuesto de hecho, para denominar al negocio jurídico. Entonces, la doctrina francesa tiende a denominarlo como supuesto de hecho, ¿ya? No obstante que en la restante doctrina, pues sí, hay consenso de denominarle, ¿ya?, negocio jurídico. Ok. El negocio jurídico es un supuesto de hecho que una vez materializado en la realidad social, produce consecuencias jurídicas que, como veíamos, la ley atribuye como respuesta a la realización o materialización del supuesto de hecho, ¿eh? Consecuencias o efectos, pues, que son atribuidos por la ley como respuesta. Es decir, el efecto que busca es la voluntad que los sujetos tuvieron para con esta declaración de voluntad. Es decir, ¿qué es lo que ellos pretendieron? ¿Qué es lo que ellos perseguían? Esa valoración que hace. Repito, no obstante todo ello, nuestro ordenamiento jurídico regula en ese artículo precisamente que mencionábamos, ¿ya?, el 1256. Seguimos con los elementos del negocio jurídico. Entonces, ¿cuáles son esos elementos? Bueno, tenemos, fíjense pues, el negocio está conformado por elementos, requisitos y presupuestos, ¿ya? En otras palabras, el negocio jurídico lo forman los elementos, los requisitos y los presupuestos, ¿ya? Veamos los elementos del negocio jurídico. Dentro de los elementos del negocio jurídico tenemos la declaración de voluntad o las declaraciones de voluntad, ¿ya? ¿Y qué es la declaración de voluntad? Es la manifestación de un querer hacer o no hacer. Y por supuesto, si hay declaración de voluntad, habrá negocio jurídico. Pero, ¿qué pasa si no hay declaración de voluntad? Pero ya vimos también que la ley en determinado momento puede calificar el silencio como una manifestación tácita. ¿Se recuerdan? Que es una pregunta que les planteé. La declaración o declaraciones de voluntad es un elemento fundamental del negocio jurídico. Luego tenemos el otro elemento que es la causa. La causa, esta consiste en la finalidad típica del negocio jurídico, o en su función económica y social, o en su función jurídica, o en la razón económica y jurídica del mismo. Por eso se recuerdan ustedes que en algún momento mencionamos que nuestro código tiende a confundir un poquito el contrato con negocio jurídico, pero contrato y negocio jurídico, pues ya vimos que no son términos, no son sinónimos. Bien. Ahora ya vimos los elementos. Ahora vemos, fíjense, pues vamos a elementos. Ahora vemos los requisitos.
Requisitos para la validez del negocio jurídico. Estos requisitos son aplicables a los elementos, ¿ya? Y a los presupuestos o a los presupuestos. O sea, pueden ser aplicados a los elementos o a los presupuestos. Los requisitos para la validez del negocio jurídico. ¿Y qué requiere para que el negocio sea válido? Requiere, según el 1251, capacidad legal. ¿Ya? Capacidad legal. ¿Qué es la capacidad legal? Nos vamos al artículo 8 del Código Civil, ¿ya? Y las clases de capacidad que tenemos. Veámoslo así brevemente. El artículo 8 establece que la capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad. ¿Y cuándo se adquiere la mayoría de edad? En el caso de Guatemala, se adquiere cuando se han cumplido 18 años, son mayores de edad. Esa es la capacidad legal, ¿verdad? Entonces, para que sea válido, requiere capacidad legal del sujeto que declara la voluntad. ¿Puede un menor de edad comparecer ante el notario a realizar una compraventa por sí mismo? ¿Podrá un menor de edad? No, no puede. ¿Por qué? Porque no tiene capacidad legal, no tiene capacidad de ejercicio. ¿Ya? Podrá comparecer sus representantes, ¿verdad? Eso se lo saben ustedes muy bien. Pero no puede el menor de edad por esa capacidad legal. Entonces, ¿ya? Capacidad legal del sujeto que declara su voluntad. 1. 2. El otro requisito dice que la declaración de voluntad debe ser libre. No puede estar bajo coacción, insinuación, ni siquiera haciéndole ojitos ahí para que firme, ¿verdad? Firme así. Ni debería aceptar que le den un chocolate para que firme, ni nada, ni un almuerzo, ni antes ni después. Debe ser libre totalmente, ¿verdad? Sin vicios. Ese es otro de los requisitos. Consentimiento que no adolezca de vicio. Bueno, ¿y cuáles son esos vicios de la declaración de voluntad? Nuestro Código Civil les denomina, fíjense ustedes, vicios de la declaración de voluntad. En realidad, debería estar escrito y dijera, vicios del negocio jurídico. ¿Ya? Eso deberían ser vicios del negocio jurídico, pero no vicios de la declaración de voluntad. Y vean ustedes ya en el epígrafe dice así, vicios de la declaración de voluntad. Y en el articulado dice, es anulable el negocio jurídico. Aquí ya habla ya menciona, ya estamos hablando del negocio jurídico. ¿Y cuáles son esos? Bueno, tenemos cuando emana de esa voluntad, si hay error. ¿Ya? Cuando la declaración de voluntad emana de error. Bien, entonces la declaración de voluntad debe ser libre y sin vicios de ninguna naturaleza. Error, dolo, simulación o violencia. ¿Ya? Bien. Luego tenemos el siguiente requisito es la causa debe ser lícita. ¿Qué lo origina? Bueno, le colocan un arma de fuego la amenazan a la persona con un arma de fuego. Y dice, vamos a ir a firmar a donde el notario. Bueno. Y ese notario es un notario guatemalteco. Ya egresado de la tricentenaria. Y antes de recibir o al momento, antes o durante ya la recepción de esa declaración de voluntad, de esa manifestación de voluntad,
el notario debe observar, ¿ya?, que no esté siendo la persona, ¿ya?, sujeta a presiones de ningún tipo, ¿ya? Como le decía, que no le hagan ojitos, ¿va? O firmas y le hacen señas, ¿verdad? Jamás debe el notario prestarse a ese tipo de situaciones. Jamás. Y si al despacho llegan personas inescrupulosas que dicen, mire, señor notario, porque notarios o abogados somos. La licenciatura es un grado académico. Entonces, abogado o señor notario o señor abogado, ¿verdad? Entonces, quiero que me redacte un reconocimiento de deuda. Este señor me va a firmar ese documento. Entonces, el notario no debe solo redactar el documento, debe indagar, ¿ya? A ver, ¿y de qué le debe? ¿Por qué le debe? Debe indagar por qué la persona se va a comprometer a pagar eso, a menos que en el acto esté recibiendo el dinero. Si no lo está recibiendo, entonces, ¿por qué se va a reconocer deudor? ¿Eh? Es ahí donde esa práctica notarial lícita, por eso dice, la causa debe ser lícita. Jamás el notario se debe prestar, ¿ah?, para que firme. Es que él me debía de... No, ¿cómo así que le debía? Explíqueme, señor. No, es que el que le debe es mi hermana, fíjese, y quiere que yo reconozca esa deuda. Fíjese que mi papá le debía y quiere que él reconozca esa deuda, ¿ya? Entonces, el notario debe decir, mire, señor, lo que está haciendo no es lícito. Entonces, la causa no es lícita, hay una causa ilícita. Y esa calificación la debe hacer el notario. ¿Ah? El notario, fíjense ustedes que hay un código de ética profesional, ¿ya? La conducta del notario y del abogado va a ser bajo las condiciones de probidad y honorabilidad. Así tiene que ser. Entonces, esa causa debe ser lista. Se los digo porque hemos tenido la oportunidad de solicitar a los órganos jurisdiccionales la nulidad, ¿ya?, del negocio jurídico cuando nuestros clientes nos han dicho, abogado, a mí me hicieron firmar ese reconocimiento de deuda y yo no debía, el que debía era mi hermano. Y nos dijeron que si no nos iban a enviar a la cárcel. ¿Y qué le dijo el notario? Nada. ¿Y por qué usted fue solo? ¿Por qué no iba con su abogado? Porque no nos dejaron. Ah, bueno. ¿Y dónde está el notario entonces cuando recibió esa manifestación de voluntad? ¿Por qué no indagó? ¿Ya? Y eso va a traer consecuencias para el notario. Por eso es muy importante esto, estimados estudiantes, ¿ya? Para que ustedes aprendan, que ustedes estudien cómo debe ser. ¿Cómo es en la práctica? Ustedes tienen que cambiar esa práctica. Y nosotros, como docentes, tenemos la obligación de enseñarles cuál es el camino correcto, cómo se deben hacer las cosas. Bien, entonces la causa debe ser lícita. Voy a abrir un paréntesis aquí para que ustedes puedan plantear sus inquietudes. Ahorita voy a activar el micrófono. Levantan la manita y con gusto les doy intervención. Un par de minutos. Licenciado. Licenciado. Voy por el orden, por favor. Okay. Estoy viendo acá quién levantó la manita. Adelante, Diego. Licenciado, o sea que estos requisitos que usted tiene en pantalla en la diapositiva son los que concuerdan con el artículo 1251, solo que en diferentes palabras, pero es lo mismo, ¿verdad? Exactamente, explicado de otra forma. La causa debe ser lícita. Ok, sí, entonces sí lo entendí. Gracias. Con gusto. Dice objeto lícito. Ajá, ok. Gracias, licenciado. Con gusto. Adelante, Hansi. Licenciado, buenas noches. Según estaba poniendo ahorita a pensar con respecto a lo que usted decía, me puse a pensar, ¿verdad? Un poquito que estos contratos, cuando son
no son lícitos se da cuando, más que todo en las cuestiones de tierras, cuando obligan a las personas a que tenés que firmar porque tenés que firmar, ¿verdad? Entonces hay coacción y debería realmente el notario no debería hacer constar que se tiene que hacer en este caso las compras-ventas, ¿verdad? Porque realmente no debe ser así, pero muchos abogados se prestan a eso. Así es, estimado Hansi y estimados estudiantes. Efectivamente, como notarios tenemos una enorme responsabilidad, ¿verdad? Y nunca nos debe mover lo económico, nos debe mover el servicio que vamos a prestar a la sociedad guatemalteca. Porque ellos confían en nosotros, en esa investidura que tenemos, ¿ya? Bien, adelante, Irma. Sí, precisamente eso le iba a decir. Por ejemplo, una persona que muy cercana que tuvo la experiencia de ir a un lugar, pues a un bufete, y lo primero que le propusieron fue que diera cierta cantidad de dinero, pues, como para que su caso saliera avante y saliera todo bien. Entonces, en esta parte, pues es como que entiendo yo que está haciendo que no es lícito, ¿verdad? Y no por lo que el caso contenga, sino por la acción de las personas de pedir como cierta comisión para poder declarar pues que el caso estaría ganado, por ejemplo. Sí, la verdad que es muy importante estos temas porque, digamos, como notarios, como abogados, dependiendo de la función, pero en el caso de notarios, porque generalmente cuando van a firmar algún documento, ya debemos observar, por eso decía en la intervención que hacía, de que debe observar, el notario tiene que ser muy acucioso en ese sentido, ¿verdad? Y escrupuloso al momento de recibir esa manifestación de voluntad, ¿verdad? Porque tendrá sus consecuencias, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidarnos mucho de eso. De ahí la importancia de que nosotros, pues, hagamos conciencia en ese sentido. Adelante, Saulo. Con el último ejemplo que dio sobre la causa lícita y los contratos que a veces mal hacen las casas de cobranza, yo recuerdo en una ocasión que a mi suegra le hicieron firmar un documento que decía que ella autorizaba no proceder legalmente con dicha casa de cobranza. Ahí podemos indicar de que obviamente ese documento pues queda nulo debido a que contiene vicio, me imagino yo, ¿verdad? Es correcto. De hecho, al mencionar el caso de la renuncia de derechos, hay derechos que se pueden renunciar y hay derechos que son irrenunciables. Entonces, depende de las circunstancias, puede darse el caso de que firme la persona y ni siquiera lo haga ante el notario, sino lo hacen otras personas, ¿verdad? Que no son notarios, y después los llevan para legalizar las firmas. Y ojo con eso, con lo que voy a decir. Muchas veces las personas llegan al despacho y dicen, licenciado, legalíceme esta firma, ¿ya? Y solo llevan el documento y no tienen no está la persona ahí. Entonces, nosotros no debemos autorizar legalizar esas firmas bajo ninguna circunstancia. Tiene que estar presente la persona. En todo caso, si ya está firmado, es un reconocimiento de firma, ¿ya? Porque ya el documento está firmado, pero generalmente no lo hacen de esa manera. ¿Qué debemos hacer nosotros? Nosotros debemos ser muy cuidadosos. Mire, si para hacer dinero, como dijo una persona, mire, usted no va a hacer dinero. Y yo le contesté, ¿sabe qué? Yo no estoy aquí para hacer dinero, estoy para servir a la sociedad guatemalteca y voy a hacer bien las cosas, ¿ya? Y me va muy bien, entonces no me puedo quejar, porque la gente me busca por esa calidad de trabajo que se hace. No me buscan porque haga las cosas malavidas, porque la gente viene buscando que le firmen cualquier documento, ¿va? Pero a veces ni traen el original y quieren que les firmen la legalización de copias. Y si no está el original ante mí, no lo autorizo, no importa quién sea. Así es como tenemos que actuar. Nosotros debemos ser muy cuidadosos y no prestarnos a ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Así que
Esos documentos, por supuesto que podría declararse la nulidad de los mismos. Adelante, José. Gracias, Lee, que incluso el Código de Notariado lo regula en su artículo 54, que tienen que estar puestas a la vista del notario todos esos documentos, las firmas en todo caso. ¿Es correcto? Sí, deben ser puestas ante el notario o reconocidas ante el notario, ¿verdad? Porque si ya está puesta la firma, entonces es un reconocimiento de firma, pero debe estar presente la persona. Yo les contara las cosas que nos pasan en el despacho, ¿verdad? Un paquete de legalizaciones de firma, miles de legalizaciones de firma, y dice, mire, pero es tanto lo que va a ganar, no me interesa eso, tráigame a las 1000 personas que vengan a reconocer la firma y con gusto, ¿verdad? Y todavía regatean el precio, ¿verdad? Adelante, Kenneth. Sí, ahora pensando en lo que usted decía, en esta parte del artículo 251 dice consentimiento que no adolezca de vicio. Abajo en mi el código da una referencia, dice circunstancias que dañan un negocio jurídico pero no lo hace ineficaz. Es como usted mencionaba, o sea, realmente es más que todo responsabilidad nuestra, porque a veces aún las cosas malas que usted mencionó, muchas veces pues aún le dan trámite o aún funcionan muchas veces, ¿verdad? Pero realmente es nuestra responsabilidad el no hacerlo, ¿verdad? Es correcto, Kenneth. Adelante, Eric. Me surge una duda. ¿Qué pasa con los traspasos de vehículo que las personas los firman y se lo dan al comprador? ¿Qué pasa con eso? Bueno, tengo conocimiento que hoy en día se pueden hacer los traspasos en la oficina del notario. El notario tiene el aparato ahí, pero ambos, o sea, comprador y vendedor, deben estar presentes. Y desde su banca virtual, el vendedor debe autorizar esa transacción, ¿ya? Eso es con los documentos que ahora son digitales, pero como todavía hay vehículos que el título es de los antiguos. Tendrán que estar presentes ambos. Yo como notario no aceptaría lo contrario, ¿verdad? Tienen que estar presentes ambos. En todo caso, tiene que ser de esa manera, ¿verdad? Que hagan otras cosas, otras prácticas, esa es otra historia. Muy bien, vamos a dar la oportunidad a Melvin. Adelante, Melvin. Gracias, licenciado. Buenas noches, compañeros. Me surge una duda con relación al tema que están tocando ahorita con el traspaso de los vehículos, licenciado. Realmente me estoy un poco confundido con el tema porque la situación que están manejando ahorita es de que lo hacen electrónicamente. Por ejemplo, y le voy a poner el ejemplo porque yo estoy en esa situación ahorita. Mi vehículo no ha hecho el traspaso, pero el vendedor está hasta en Chiquimula. Entonces, me surge la duda cómo lo manejan. Entonces, si es electrónico, porque realmente no entiendo. Entonces, si tiene que estar presente el vendedor, como lo indica. Hay un aparato que utilizan, compañero, hay un aparato que utilizan. Yo no realizo traspasos de vehículos, sé que no les puedo explicar a detalle el tema porque no me gusta eso, no. En alguna oportunidad lo hice, pero hacía que la gente viniera a firmar ante mí y entonces no me buscaban porque querían que solo legalizara la firma sin estar presente la persona, así que no me dedico a ese tipo de negocios. Adelante, Jeremy. Sí, que ahora lo que hacen es que el notario va al lugar de traspasos y uno autoriza desde su agencia en línea de la SAT. Sí, pues, agencia virtual. Agencia virtual, ajá. Así es. Agencia de los traspasos ya no se hace de firma y todo rollo, ¿verdad? Eso lo hace el notario nada más yendo a hacer el trámite allá a la zona 18 y no me acuerdo dónde más se puede hacer ahora. Es correcto. Muchas gracias, Jeremy. Y aún así, hay gente que hace cosas feas. Bueno, adelante, Ana y... Muy bien. Y solo aportando un poco con el tema de los traspasos. En donde yo trabajo, sí se realizan, pero conozco prácticas de otros abogados donde en la parte de los traspasos electrónicos hay un documento que se le envía al notario por parte de SAT, que se llama Nexo. Acá sí va una legalización de firmas,
Y muchas personas, o muchos tramitadores o abogados lo que realizan es las firmas de las personas y las legalizan, pues. Porque hacen lo que el compañero dijo, pues como están las personas lejos y todo lo envían por medio electrónico, entonces eso es lo que hacen con este documento que se presenta en SAT. Sí, muy delicado. Muy bien, gracias por el aporte. Si les contara los casos que llevamos en el despacho, ahí el caso de una persona que falleció, hicieron el traspaso y ya fallecía la persona. Pero ahí van a tener serios problemas. Bien, muchas gracias por su participación. Ahora venimos sin requisitos para la validez del negocio jurídico. Seguimos con estos ya para finalizar, nos quedan pocos minutos. Respecto a los presupuestos, tenemos el sujeto. Ya para finalizar, en este punto lo vamos a dejar. La doctrina exige que el mismo sea capaz legalmente, es lo que mencionábamos. Esto es, que tenga capacidad de ejercicio o capacidad de ejercer los derechos de los cuales es titular, así como capacidad natural. Es decir, que esté en sus, primero en el goce de sus derechos civiles, ¿verdad? Y en el goce de sus facultades mentales y volitivas, porque ¿qué pasa si no está en sus facultades volitivas? Sencillamente, el sujeto no podría declarar, es decir, esa declaración estaría viciada. Su capacidad natural no puede hablar bien, entonces no puede manifestar. De ahí la importancia que el notario tiene que ser muy escrupuloso cuando reciba esa declaración, ¿verdad? Así que los dejo ahí picados con este tema, muy bonito, muy interesante. Espero que a ustedes les haya gustado la clase. A mí me fascina compartir estos temas con ustedes. Que tengan muy buena noche, entonces muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.